me la hiciste, me la vas a pagar. Sí. Pues porque usted era buena y él era malo. Ese es el problema. Porque miren, para que se cause un problema normalmente. Pero sí, permíteme, hermana Anita, perdóneme. Ahorita déme oportunidad, por favor, déme oportunidad. Porque si no, los voy a tener hasta las 12 de la noche. Así es que ya saben. Anita se me queda mirando nada más. Mire, fíjese bien. Cuando uno no sabe perdonar, eso es donde se rompen las relaciones. ¿Me escuchó bien? Ahora, déjeme decirle algo. Nosotros como seres humanos, por naturaleza, por causa de que nosotros, miren, desde el momento que nosotros nacimos, diga yo nací defectuoso, diga conmigo, yo nací defectuoso. O sea, nací con defecto. ¿Cuál es el defecto con el cual yo nací? El defecto se llama, en una forma general, se llama pecado. Y todos aquí, todos, empezando con un servidor, nacimos en pecado. Eso es el estorbo mayor que el ser humano tenemos. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús viene al mundo, Jesús nos va enseñando a nosotros un patrón o una forma muy clara. Y en primer lugar, ¿Jesús nació en pecado? Jesús no nació en pecado. ¿Por qué no nació en pecado? Porque de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Él fue concebido por José o por obra del Espíritu Santo. Entonces, Él por naturaleza, Él no nació en. Y la Biblia dice esto: al que no conoció pecado, o sea, Jesús no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros. O sea, en otras palabras, Él se hizo pecador por usted y por mí. ¿Para qué se hizo pecador por nosotros? Para que Él tomara el lugar que usted y yo merecíamos. O sea, Él se hizo pecador. Entonces, cuando nosotros vemos que por naturaleza somos ¿qué? A ver, dígalo fuerte. Y si usted no me lo cree, usted lea Romanos capítulo, no me recuerdo si es capítulo 3 o capítulo 6, dice así: por cuanto todos pecaron, diga todos, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, ¿quién quedamos afuera? Todos. Eso es lo que dice. Y lo más delicado de esto es lo siguiente: dice, porque la paga del pecado, o sea, yo estoy en pecado y la paga del pecado es muerte. Y la palabra, cuando dice muerte, allí la palabra muerte quiere decir separación. Es por eso de lo que hemos estado hablando. Mire, si usted analice por un momento lo que hemos estado hablando en esta mañana, y todo lo que hablemos de la palabra de Dios nos va a llevar a dos ideas principales: o estamos separados de Dios o estamos unidos con Dios. Esas son a donde nos lleva. ¿Se acuerdan que hablamos del barro? ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro? ¿Qué es lo que empieza a hacer con el alfarero? Lo empieza a moldear. Ahora, si el barro se presta, si el barro no se presta, no se puede. Originalmente el problema que nosotros recibimos fue la desobediencia. ¿Y qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Obediencia, es lo que Dios está buscando. Por causa de la desobediencia, nosotros empezamos a practicar cosas totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros inocentemente pensamos que estaba bien. O que es bueno. Cuando lo miramos a la luz de Dios, de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y ahora aquí vamos al punto del que vamos a estar hablando.
¿por qué Jesús dijo al final, después de decir el Padre Nuestro, por qué dijo? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y aquí voy, mire. Por causa del pecado, cada uno de nosotros necesitamos perdón de Dios. Diga conmigo, yo necesito perdón de Dios. O sea, por causa del pecado, yo necesito ¿qué? O sea, todos lo necesitamos. El que considere no necesitar perdón de Dios, pues yo le voy a decir, usted es de extraterrestre o de otro planeta, pero yo creo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, usted y yo necesitamos ¿qué? Perdón de Dios. Mire, nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. ¿Me escuchó bien? Yo no puedo dar lo que no tengo. Ahora, ¿por qué Jesús nos quiere perdonar? Piense por un momento. ¿Por qué Jesús nos quiere perdonar? Porque la persona, escuchen bien, que se va de esta vida sin el perdón de Dios, lo único que le espera a uno es la condenación eterna. O sea, si yo me voy de esta vida sin el perdón de Dios, ¿qué me espera? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que me esperaría. Mas sin embargo, como Jesús tomó el lugar mío como un pecador, entonces aquí es donde nosotros reconocemos el mensaje principal que Jesús nos trae a nosotros. Fíjense, este es el mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese cómo sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino para condenarnos, el mundo ya estábamos condenados, sino Jesús vino para salvarnos. Y sigue diciendo esto, el que en él cree, o sea, si usted y yo creemos en Jesús, no es condenado. Y luego sigue diciendo, mas el que no cree, o sea, si yo no creo en Jesús, ya he sido condenado. O sea, vivo bajo condenación. Entonces, cuando yo vivo bajo condenación, en otras palabras, vivo bajo la transgresión o haber transgredido lo que es la ley de Dios y vivo en pecado. Entonces, cuando uno va reconociendo esto, aquí es donde nosotros miramos lo principal y es lo siguiente. Mire, cuando Jesús le habla a un hombre llamado Nicodemo, quizás algunos de ustedes han escuchado esta historia, otros posiblemente no. Jesús le está hablando a Nicodemo y este hombre era un hombre ya adulto como los que estamos aquí presentes, ¿no? Y le dice a este hombre Nicodemo, mira Nicodemo, le dice este hombre a Jesús, le dice, yo sé que eres venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y le dice Jesús, Nicodemo, te digo algo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ni ver ni entrar al reino de Dios. Y este hombre, cuando escucha lo que Jesús le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar al vientre de su madre? ¿Hay manera de poder entrar? ¿Humanamente hay manera? No. Entonces, Nicodemo, no entendiendo esto, le dice, pero ¿cómo puede suceder esto así? Y esta es la respuesta de Jesús. Mira, le dice, lo que nace de la carne, carne es. Mas lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso te digo que es necesario que tú necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Y luego todavía le explica más en detalle. Tú necesitas, diga conmigo, nacer del agua. Diga nacer del agua. Y nacer del espíritu. Repita esas dos palabras conmigo. ¿Nacer de qué? Y nacer del. Eso es como Jesús enseña. Ahora, cuando dice uno, bueno, Señor, pues yo no me puedo volver a meter al vientre de mi madre para nacer.
¿cómo es que yo puedo nacer del agua? ¿Y cómo es que puedo nacer del espíritu? Mire, y aquí es donde vemos nosotros la enseñanza de Jesús muy claramente. Fíjense bien. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Vayan y lleven estas buenas noticias a la gente. Dice, y bautícenlos. Diga conmigo, y bautícenlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que Jesús les mandó a los apóstoles. En otra parte, que es en otro libro que habla de lo mismo, les dice de esta manera. Dice, el que creyere, diga conmigo, el que creyere y fuere bautizado, será, fíjese cómo dice, ¿será qué? Mas el que no creyere, así dice la palabra. Marcos 16, 15, 16. Así, léalo usted en la Biblia. El que creyere, ¿cómo dice número 1? Y el que creyere y... entonces van a decir, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua, número 1, ¿verdad que sí? Cuando nosotros miramos el nacimiento del agua está relacionado con lo que es el bautismo en agua. Levanten la mano todos los que fueron bautizados de niños. A mí me dijeron que me bautizaron, yo no supe. Nada más nos dijeron, pero nosotros no nos dimos cuenta. Mire, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros miramos en la Biblia, cuando una persona quiere bautizarse, hay dos cosas principales que Jesús enseña. Número 1, yo necesito creer, número 1, que soy pecador y que Jesús me puede perdonar. Usted de criatura, ¿en qué creyó? Como una criatura, uno no tiene capacidad, obviamente, de creer en nada realmente. No tiene uno esa capacidad. Cuando vemos nosotros en esto, el ejemplo principal lo encontramos en Jesús. Los que han leído un poquito de la Biblia, dígame, ¿qué edad tenía Jesús cuando vino a Juan el Bautista para que lo bautizara? ¿Cómo dice? Dice así, que era Jesús como de 30 años. Jesús tenía 8 días cuando José y María lo fueron a presentar. Los niños deben de ser presentados. Entonces, para que yo me bautice, lo primero que necesito es creer, acuérdese, creer número 1 que soy pecador y que Jesús me puede perdonar. Eso es número 1. Y número 2, necesito arrepentirme. Cuando usted era una criatura de días o de meses, o yo no sé de qué edad tenía, ¿de qué se arrepintió? ¿Se arrepintió de algo? No, otra vez, no tenemos la capacidad de ¿qué? De arrepentirnos. Mire, con esto les digo todo. Dentro de las prácticas de lo que era el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, ellos a una persona que hacían responsable de la ley normalmente era a los 12 años. Y yo les voy a decir por qué a los 12 años. Lo que está escrito en la Biblia no está nada más porque sí. ¿Cuándo es cuando nos empiezan a venir las travesuras de hombre y de mujer? A los 9, 10, 11, 12, por ahí, no es exactamente, pero ellos la costumbre que tenían era ¿qué edad? A los 12 años. Porque cuando se despierta la malicia en uno, entonces ahí el pecado se empieza ¿a qué? A trabajar. ¿Qué edad tenía cuando empezó a tomar? Tenía 11 años. Yo tenía más o menos como 11 años cuando me eché mis primeros alcoholes. Otro, ya, mire, estamos hablando de lo mismo. ¿A qué edad le empezaron a gustar a usted las muchachas? Y que a ver los varones, que se ponía medio nervioso cuando miraba a la muchacha. Como desde los 9. A ver, ahora voy con las muchachas. ¿A qué edad le empezaron a que dice, ahí viene aquel jovencito robusto y guapo? ¿A qué edad más o menos?
A los Y mire, para que lo entendamos, yo creo que esto lo sabemos, pero es nomás para que lo punto para aclarar. En el momento que viene el cambio físico en nuestro cuerpo, ahí es donde se empieza a manifestar el pecado. Mientras no haya cambio físico, todas son, ¿cómo se dice? Lo que un niño hace no es pecado. Lo que un niño hace son travesuras. Son travesuras lo que un niño hace, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les hacía responsables a los ¿cuántos años? A los 12 años. Ahora, ajá, un poquito, dice. Eh. Ok, mire, fíjese bien. Entonces, esa está buena. Ok. Mire, pues. Pero la maldad, lo que quiero decir es que la maldad en nosotros, normalmente ya en la adolescencia empezó a brotar en nosotros, ¿sí o no? A ver, levanten la mano los angelitos que tenemos aquí. Empieza uno a mirar. Bueno, aquí es a donde yo voy. Cuando hay ese pecado, cuando ese pecado se muestra en nosotros, ahí es donde Jesús número uno nos quiere, ¿qué les dije? Perdonar. Porque de ahí es donde empezamos, por ejemplo, algunos a ya ver obviamente, y es algo en cierta manera, es algo natural que se manifiesta en nosotros, pero lo que yo quiero decirles es esto. Por ejemplo, mire, estamos casi todos adultos. El sexo ante los ojos de Dios, siendo en un matrimonio, ¿es sucio o es limpio? Es limpio. Eso Dios lo creó. Cuando se hace fuera del matrimonio, o sea, fuera de lo que Dios estableció, es donde pierde su pureza. Ahí es donde ya se le llama adulterio, ahí es donde se le llama fornicación. Y dice la Biblia que ni los adúlteros ni los fornicarios van a entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, si yo estoy viviendo o estoy practicando el pecado, lo que Jesús quiere hacer es perdonar mi pecado. Mire, con esto le voy a decir todo. Había una mujer que dentro de la ley, una mujer si se encontraba en el adulterio, la ley era que debería de morir. Si han escuchado ustedes esta historia, le traen la mujer a Jesús y le dice: esta mujer fue encontrada en el adulterio y de acuerdo a la ley, esta mujer debe de ¿qué? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron esto? ¿Qué les dijo? ¿El que qué? ¿Y cuántos aventaron la piedra? Y esta es la palabra que Jesús le dijo a la mujer. Mira, le dijo: ni yo te condeno. O sea, pues de parte mía, como yo soy el que perdono, te perdono tu pecado. Nada más una cosa le dijo: vete y no peques más. Porque como decía ahorita José, en la cruda, bien, según yo, bien arrepentido, ay Dios mío, ya no lo vuelvo a hacer. Y apenas se le pasaba la cruda. Y como decimos en nuestro rancho, otra vez la chiva la burra al trigo. Y eso es lo que el pecado, así es como lleva al ser humano. Y de ese pecado es el que Jesús nos quiere perdonar. Nos quiere perdonar. Ahora fíjese bien. Si yo creo de todo corazón que Jesús me puede, creo que soy pecador y creo que Jesús me puede perdonar, entonces si me arrepiento, mire, fíjese lo que le voy a decir.
todo lo que Jesús enseña, Él conoce los pensamientos y la vida de usted y la vida mía mejor que usted mismo. Usted dice, no, a mí no me vieron hacer esto. Sí, yo no te miré hacerlo, pero Él sí te miró. Aquí donde nadie, no. Entonces, cuando yo verdaderamente me arrepiento de todo corazón, Jesús está con los brazos abiertos, dispuestos ¿a qué? A perdonarnos. Ahora aquí le voy. Una persona que verdaderamente ha sido perdonada por Dios, fíjense bien lo que le voy a decir. Una persona que ha sido perdonada por Dios, si quiere, escuche bien, si quiere hacer la voluntad de Dios, diga conmigo, si quiero hacer la voluntad de Dios, necesito perdonar. O sea, no es una opción. ¿Escuchó bien? No es una opción, es un mandamiento de parte del Señor. Le dijo, fíjese nada más con esto le dijo, le hicieron una pregunta a Jesús. La pregunta que le hicieron, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a la persona que me ofende? Y ellos tenían una enseñanza o una costumbre de que se le debía perdonar hasta 7. O sea, 7 veces es el máximo donde te puedo perdonar. Ya no te puedo perdonar más. ¿Saben qué fue la respuesta de Jesús? Dice, mira, si tú me vas a seguir y tú dices que quieres andar en la luz, tú dices que quieres ser obediente, tú dices que quieres irte conmigo al cielo, no vas a perdonar 7 veces. Vas a tener que poder perdonar 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Si lo suman las matemáticas, equivale a 490 veces al día. O sea, ¿hay lugar para no perdonar? No lo hay. Entonces le quiero decir, a usted que no ha tenido, el primero que es el perdón de Dios, cuando usted recibe el perdón de Dios por medio del bautismo, en el nombre de Jesucristo, Hechos capítulo 2, cuando usted recibe el bautismo, en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que es para perdón de pecados. ¿Para qué es el bautismo? Entonces, cuando era niño, ¿qué pecados se le perdonaron? ¿Cuál había cometido usted? Ninguno. Ahora, de grande, ¿ha cometido sí o no? Y si no ha sido bautizado, ¿ha sido perdonado? Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Al que va a decir, oiga, usted nos dijo. Lo dice la palabra. El perdón lo necesito yo. El perdón lo necesito yo. Ahora, con esto quiero ir terminando. Fíjese bien, vamos a poner ahorita un video que precisamente nos habla del perdón, donde entre los humanos, a pesar, fíjese bien, a pesar de que nosotros llegue el momento en que pedimos, en que Dios nos perdona, porque así dice su palabra, ¿podemos fallarle, sí o no? ¿Ya estamos listos con el video? ¿Podemos fallarle, sí o no? Sí le podemos fallar. El Señor nos enseña y dice, mira, esta es la enseñanza que nos da. Si tú vienes aquí al frente, a lo que nosotros le llamamos altar, así le llamamos. Si tú vienes al frente y vas a orar, vas a pedirle a Dios, pero te acuerdas. Escuchen bien lo que dice, te acuerdas